cuando esté, entiendo que debería estar luego. Don Martín, el tema es que lo tengo que construir. Lo tengo listado, digamos, de todas las iniciativas bloque 1. Tengo que hacer la separación entre las ya votadas y las no votadas. Esa construcción, apenas la tenga, la envío a todos y cada uno de ustedes. Ya, se lo agradezco. Si es por un tema de orden práctico, como las votaciones son rápidas, Sí. para ir al día y analizarlas, digamos, por un mejor proceder. Ok. No es que esté haciendo un reclamo de reglamento. Entiendo la pregunta. Ya, la vamos a mandar luego porque María Soledad parece que la tiene media lista. Sí. Qué bueno. Tiene un Muchas Excel gracias. y lo vamos a... Peque, mejor en Excel. Ah, Muchas fantástico. gracias. Ya, lo vamos a mandar de inmediato entonces. Muy amable. Gracias. Sí, José. Gracias, Gracias a don usted. Martín. Hola, ¿cómo están a todos y a todas, compañeras constituyentes que están en el Zoom, a quienes están presenciales? Estamos iniciando una nueva sesión de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión extraordinaria número 37, para seguir conociendo normas de origen convencional. Ya tenemos a algunos y algunas de las expositoras ya a través del Zoom acompañándonos, así es que vamos a partir con esta revisión de las normas. Vamos a partir revisando la iniciativa convencional de norma 967-2, repito el número para que la puedan buscar, 967-2, que reconoce principios de democracia. La va a presentar nuestra compañera convencional que está a través del Zoom, Tania Madriaga. Tania, tienes 5 minutos para presentar la norma. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme en la comisión. Como se anunciaba, estoy presentando una de las iniciativas con un conjunto de convencionales respecto a la definición de democracia, y hemos querido poder hacer un señalamiento general en el marco de esta comisión, ya que es uno de los conceptos que deberán guiarnos transversalmente en la definición de distintos mecanismos, instrumentos, formas de trabajo institucional y respecto a la manera en que vamos a entender la organización del poder en nuestra sociedad. Entonces, quisimos hacer esta presentación en esta comisión para aportar a las definiciones que se tienen que hacer desde esta dimensión de la discusión respecto a los principios. Y lo que señalamos en esta norma dice relación con un problema, entendemos nosotros, una dimensión de la discusión que la sociedad está teniendo respecto a una crisis de la forma de representación, la forma de institucionalización de la política, de la forma en que se organizan los poderes públicos, y frente a esa crisis entonces buscar respuestas que nos permitan ir generando un consenso, una claridad transversal respecto a cuáles son los nuevos mecanismos que vamos a utilizar, cómo vamos a fortalecer los existentes. Y a ese respecto, entonces, hemos definido la necesidad de plantear que, si bien la democracia representativa es una manera en que hemos entendido la forma en que se organiza el poder, este tiene que ir acompañado, y esta definición tiene que ir acompañada de una práctica que debe ser fortalecida a partir de este proceso, que le hemos llamado la democracia participativa, que está asociada a mecanismos de democracia directa, democracia comunitaria, descentralizada y paritaria, y esto vinculado a un concepto que también es transversal a la discusión constitucional, que tiene que ver con el derecho a la libre determinación y el ejercicio de la soberanía por parte de los pueblos. Creemos que aquí hay un conjunto de herramientas que, bien definidas y conectadas con las distintas dimensiones de la discusión constitucional, podría dar lugar a un fortalecimiento de la manera en que hemos entendido la forma en que se organiza el poder. En la norma que hemos presentado hay distintos artículos, el que mencioné es el primero, y luego lo que hacemos es intentar
dar una definición muy general, muy sucinta de cada uno de estos conceptos, como democracia representativa, que es lo que se entiende, y cómo se aplica, democracia directa, cómo se entiende, y también algunos ejemplos de cómo se aplica. Entiendo que eso también está en discusión en esta comisión y complementaría otro tipo de artículos y definiciones. La democracia participativa, distinguiéndola de la democracia directa como un ejercicio por medio de espacios e instancias colectivas de deliberación. La democracia comunitaria también como una forma de validar lo que hacen las bases sociales en los distintos territorios a través de las organizaciones comunitarias y la participación directa que cada una de estas comunidades ejerce para la solución de sus problemas cotidianos e inmediatos y territoriales de manera más autónoma. Y, por supuesto, aquella definición de descentralización que está asociada a toda la discusión que tenemos de la forma de Estado en esta convención, y la democracia paritaria, por supuesto, que ha estado también vinculada a la discusión sustantiva que hemos dado respecto a la democracia. Todas estas definiciones, estos planteamientos buscan entonces que esta comisión pueda proponer en el texto constitucional una definición general que contenga todas estas dimensiones de la participación social y política y de la forma en que vamos a entender la democracia a partir de esta constitución. Esa es la presentación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Tania. ¿Se abre el momento para hacer alguna pregunta o algún comentario? Acá en la sala o a través del Zoom. Mario Vargas levantó la mano. No veo en el Zoom todavía. Mario, adelante. Hola, Tania, un gusto saludarte. Obviamente llegas a la comisión que justamente está revisando muchas normas en relación a democracia, ¿ya? En tu intervención describes muchos conceptos sobre democracia, pero me gustaría que profundice uno en relación a lo que es democracia participativa. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo proyectan en relación a la propuesta de un nuevo texto constitucional, democracia participativa? Gracias, Mario. Voy a ver si hay alguna otra mano levantada. No veo en el Zoom, acá en la sala tampoco. Tania, adelante. Gracias por la pregunta. Yo creo que esa es una de las discusiones políticas, conceptuales que tenemos que tratar de resolver para poder hacer una definición que nos permita entender a todos y todas lo mismo respecto a la propuesta de concepción que está detrás de la comprensión de la democracia, pero también de los mecanismos que vamos a proponer y a instaurar, y de las formas en que los distintos poderes y los distintos niveles del Estado se van a relacionar entre sí. Entonces, yo pienso, mi posición es que la democracia entendida solo como representación es algo que tenemos que superar claramente en esta Constitución, y que la definición de democracia participativa permitiría englobar un conjunto de definiciones que tenemos que ir distinguiendo entre lo que son mecanismos, entre los que son modos de participación, lo que son instancias de participación, e ir haciendo ahí la distinción, pero que podría ser un concepto, en mi modo de ver, general, que nos permita dialogar en común respecto a este conjunto de medidas, mecanismos, formas de participación y trabajo que vamos a utilizar para generar una democracia mucho más profunda, robusta y que parta también desde los territorios. Entonces, en la propuesta de articulado hice una definición
democracia participativa, que se refiere más bien a estos procesos de trabajo colectivo y de articulación respecto a la deliberación de asuntos públicos que parte desde la base de la sociedad. Y esto obviamente se tienen que ir vinculando a instrumentos, como decía, mecanismos, instancias que pueden ser nombradas de forma más específica respecto a aquellos que se vayan definiendo en el proceso. No sé si logro aclarar un poco la pregunta. Creo que igual es un debate muy interesante, que bueno, yo soy socióloga para los que no me conocen, y creo que son debates que no están resueltos en términos conceptuales, y que tratar de tomar estas discusiones y tratar de darles un cauce a nivel normativo que permita ir definiendo estas nuevas maneras, nos va a tomar definitivamente un momento de definiciones, en este sentido, de precisiones conceptuales que permita que hagamos traducción de lo que realmente queremos que suceda en la sociedad y que la Constitución podría facilitar. Gracias. Muchas gracias, Tania. No hay más preguntas en el Zoom ni tampoco en la sala, así es que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy día para exponer la norma y contestar a las inquietudes. Gracias. Vamos a seguir revisando normas de convencionales. Está Cristian Viera primero a través del Zoom y después va a venir Manuel Poldarsky, que nos acompaña presencialmente en la sala. La iniciativa siguiente es la iniciativa convencional de norma 995, para que la puedan buscar, 995-2, sobre el principio de intervención del Estado en materia económica. Tiene 5 minutos para presentarla el convencional constituyente Cristian Viera, que está a través del Zoom. Cristian, adelante. Muchas gracias, coordinadora. Buenas tardes, colegas, ¿cómo se encuentran? Quiero ser muy breve en cuanto a la presentación de los fundamentos de esta iniciativa. Resulta curioso el número, ¿no? Pero uno no puede desatenderse del contexto en que surge, y es precisamente lo que intenta disputar en un principio. Cristian, perdón, ¿sí? Hay un pequeño chirrido en el sonido, me da la impresión que pueden ser los audífonos. Puede que... A ver, ¿y ahí? ¿Hay chirrido? Ahí se eliminó el chirrido, ahí se escucha muy bien. Me estaba moviendo. Ah, ya. Ahí mejor, ya. Vamos nomás. Vale, voy de nuevo. Bueno, como señalaba, lo que intenta hacer, a pesar del título, que resulta bastante paradójico en nuestro contexto, lo que intenta hacer es enfrentar lo que ha generado una práctica hermenéutica en nuestro sistema, y esa práctica hermenéutica está asociada a un principio, ¿no? Que es el principio de subsidiariedad. Y aquí permítanme dos minutos sobre esto. Lo primero, si bien en ninguna parte de la Constitución vigente aparece el famoso aumentado principio de subsidiariedad, este ha surgido a partir de una práctica que se ha hecho con el artículo 1, inciso 3, que habla del Estado y los grupos intermedios, y también del artículo 19, número 21, el inciso 2, cuando habla del Estado empresario. A grandes rasgos, el principio de subsidiariedad, ¿en qué se tradujo? Esto tiene mucha más densidad, pero lo voy a sintetizar a grandes rasgos. Se tradujo en una desaparición del Estado como agente económico, por cuanto todas las iniciativas podían ser entregadas a los particulares a menos que estos no quisieran o no pudieran. Por lo tanto, el Estado dejaba de ser un artícipe en nuestra actividad económica, sea esta cual sea. El principio de subsidiariedad cuenta con mucha literatura, principalmente en la década de los 80 y 90. Y hay un texto muy interesante que se llama Apuntes de clases de Jaime Guzmán. ¿Por qué cito este libro, no? Porque es la fuente en la cual se desarrolla una materia que se llama Derecho Constitucional Económico, del profesor Arturo Fermandois. El corazón de esa reflexión en torno al rol del Estado en la economía está en ese libro del año 94, que son apuntes de clase, ¿no? Y quiero referir a Guzmán porque Guzmán, cuando hablaba de la subsidiariedad, explicaba sus fundamentos, que estaban en las encíclicas papales, etcétera, etcétera, decía, a modo de ejemplo, en el sistema sanitario o en el sistema educativo, el Estado debe ir desapareciendo poco a poco. Y hablando de las escuelas, decía Guzmán, debe aspirar a no tener ninguna.
Claro, porque todo podía ser entregado a la iniciativa de los particulares. Detrás de eso hay un dogma de fe, ¿no? Y ese dogma de fe es que precisamente en el mundo privado se hacen mucho mejor las cosas que en el mundo estatal. Esta iniciativa lo que viene a hacer es simplemente corregir esa anomalía que provocó el principio de subsidiariedad. ¿Y cuál es la anomalía? Desterrar al Estado como agente económico. Esto en ningún caso supone eliminar la participación de los particulares como agente económico. De hecho, si ustedes advierten, el inciso final de la iniciativa precisamente reconoce que la ley puede permitir el ejercicio de la gestión por parte de los particulares en materia económica. Pero hay una cláusula de entrada en el inciso primero que es lo que señala que es precisamente que el Estado puede intervenir en la economía. Bien, ¿cómo? A través de la ley, por cierto, no de cualquier manera. Pero eso va a ser permitido y no una actividad más bien proscrita, que, ojo, no fue una proscripción normativa, terminó siendo una proscripción fáctica, a partir de la interpretación que se hace del principio de subsidiariedad. Y con esto cierro, coordinadora. Esto es muy importante, sobre todo en materia de derechos sociales. Si ustedes advierten el inciso tercero, ¿no? La intervención estatal es obligatoria en todos aquellos ámbitos en los cuales estén involucradas prestaciones que aseguren la existencia de las personas, derechos sociales y el servicio público. Aquí hay dos inversiones que son muy interesantes. La primera, los derechos sociales entendidas como sacados del mercado, ¿no? Los derechos sociales entendidos no como un espacio de disputa al modo de Hayek, un autor muy interesante, que es un orden espontáneo en que se disputan todas las concepciones como si fuera un orden de mercado. No, pero lo segundo, una revalorización de un concepto perdido en nuestra tradición del derecho público que se llama el servicio público. El servicio público no es un concepto de un órgano funcional, es un concepto sustantivo, es decir, órganos que prestan una determinada finalidad. Los servicios públicos terminaron reducidos en estos momentos en nuestro país simplemente a ciertos órganos que prestan una función, pero por cierto con todas las mismas características que se prestan en un orden de mercado. Esto va a ser muy importante también, sobre todo porque en esta parte de principios, porque esta comisión, sobre todo lo que va a generar es el impacto en las regulaciones orgánicas futuras. Por eso es tan importante que esta iniciativa se analice en esta comisión y no en otras, porque desde aquí saldrán los inputs, ¿no? Los insumos necesarios para los diseños orgánicos. Coordinadora, eso es lo que podría señalar. Quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Cristian. Abro el momento para preguntas, para comentarios. Veo que Agustín Esquella levantó la mano. Voy a preguntar si hay más preguntas para Alvin Saldaña, también levantó la mano, y veremos si se juntan otras preguntas. Partimos por Agustín. Cristian, felicitaciones por esta iniciativa, la comparto. Solo querría apoyarla diciendo que el así llamado Estado subsidiario lo comparo yo con un jugador de fútbol en la banca. Nunca es titular, salvo que en la cancha quede una grande, como una crisis económica, la de 2008, y ahí, sobre todo los más poderosos, los bancos, llaman al Estado a que entre al campo de juego. Es un símil, una analogía deportiva. Dicho lo cual, compartiendo contigo que no más Estado subsidiario y ojalá explícitamente Estado solidario, te consulto acerca de si la única versión de Estado subsidiario, es la que se asentó a partir de la aplicación de 1980 sobre las ideas conservadoras de Jaime Guzmán, o si hay acaso, particularmente en la doctrina social de la Iglesia, más progresista o progresista derechamente, un concepto de Estado subsidiario distinto, simplemente para mayor ilustración nuestra. Gracias, Agustín. Alvin Saldaña. Gracias, Beatriz, y gracias, Cristian, por la propuesta. Es una interesante iniciativa. La comparto, digamos, hacia dónde apunta. Y me gusta esto que abra el concepto de servicio público, que fue lo último que mencionaste. De ahí al respecto, lo que yo, con mi equipo, digamos, con la organización en la cual represento, hemos reflexionado como
como el abandono del tema también en el ámbito académico, como en la formación incluso de profesionales de la administración pública, ramos como la probidad, como la integridad pública, son como casi alternativos, casi como optativos. Y cómo se ha ido como retirando la idea de servicio público en general. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo podría también incluirse como un compromiso del Estado hacia una formación continua también en probidad, en integridad pública? Como un proceso también de formación, entendido que la educación más profunda es una educación que es continua, que no termina nunca, por así decirlo. Eso. Muchas gracias. Gracias, Alvin. No veo por mientras otras manos levantadas en la sala tampoco. Cristian Viera, adelante. Bien. ¿Cómo le va, profesor? Yo le digo profesor al profesor Esquella porque somos colegas en la universidad y a pesar de que él me ha dicho reiteradamente que le llame Agustín, como yo soy de Curicó, no le puedo llamar a Agustín y le llamo profesor, trabajamos juntos en el comité, sepan disculpar, ¿ah? Y el profesor me lo ha dicho, pero yo le llamo así que me perdonarán. Dicho eso, lo que usted pregunta es algo muy interesante porque yo lo he dicho, lo tengo por ahí escrito, es curioso el uso que se hizo de la doctrina social de la Iglesia por parte de la literatura conservadora. Si me permite, hay dos textos que son claves para entender esta materia. Una es una encíclica del año 31 que se llama Quadragésimo Anno, y la otra, una de 1991 que se llama Centésimo Anno, sin perjuicio que uno puede encontrar antecedentes en una más pretérita que es del año 91, que es Rerum Novarum. En Centésimo Anno está hablando de la subsidiariedad al modo como la citan los conservadores, más bien la literatura canónica, la están citando. Pero tras cartón, eso me parece que está en el parágrafo 81, pero tras cartón hablan del principio de la solidaridad, cómo este impacta también la economía estatal. Pero los neoliberales omiten aquella referencia. Y esa misma referencia también está en Centésimo Anno, que es del Papa Juan Pablo II, a propósito de cómo dialogan los principios de subsidiariedad y solidaridad. Lo maravilloso de esto, y con esto logran la conexión entre doctrina social de la Iglesia y neoliberalismo, es que solo citan de los documentos pontificios aquello que es servil a las ideas neoliberales, pero omiten, no sé si deliberadamente o por ignorancia, todas aquellas referencias que le resultaban hostiles a una interpretación de forma diferente. Por lo tanto, a la pregunta que me señala, la interpretación que dicen hacerla de la doctrina social de la Iglesia es una doctrina que se hace solo parcialmente, en aquellas partes que es servil a una interpretación de ese tipo. Y a la pregunta de Alvin, en torno al concepto de servicio público es muy interesante. De hecho, a mí me tocó informar una tesis doctoral de un colega en la universidad que hablaba sobre el servicio público. El servicio público, uno podría decir que tiene una doble dimensión, ¿no? Una dimensión orgánica, órganos que prestan un determinado cometido que se llama servicio público, o también una dimensión funcional, es decir, algo que se ofrece para la ciudadanía. En nuestro país, a partir de la implementación de las políticas neoliberales, nos quedamos simplemente con la concepción orgánica del servicio público, es decir, ciertos órganos que hacen algo, pero no nos importa el cómo lo hacen ese algo. Ese servicio público no está en vistas sustantivas de si prestan o no algo a la ciudadanía, sino que realizan un determinado cometido. Bien, en cambio, una dimensión funcional, que es la que fue desarrollada principalmente a partir de los postulados de Valentín Letelier, y que es una concepción principalmente de comienzos del siglo XX y gran parte de la literatura posterior, que surge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, es funcional. Es algo que se presta, pero para el bienestar de la ciudadanía. Si nosotros vemos en la propuesta constituyente acá, en la concepción de servicio público, no solamente es orgánica, sino que es principalmente funcional al servicio de la ciudadanía. Eso le podría decir constituyente Saldaña. No hay otra, así. Mario Vargas se suma con otra pregunta y también Luciano Silva. Mario, vamos contigo primero. Un segundito que voy a ir a buscar un lápiz que se me acaba de agotar mi lápiz. Sí, denme un segundo. Le damos un segundo, Cristian Viera. Vamos a ir con, veo más manos levantadas, iríamos en el siguiente orden. Mario Vargas, Luciano Silva y Martín Arrau. Mario Vargas, adelante. Hola Cristian, un gusto saludarte. Bienvenido con tu propuesta novedosa, importante, que también se pueda discutir dentro de lo que es esta comisión. Bueno, nosotros compartimos quizás algún principio dentro de lo que es nuestra
perspectiva de creyentes. Y solamente hacer un comentario en relación a la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Hay documentos pontificios que reafirman e identifican 4 principios emanados, ¿cierto?, de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad, ¿ya? Lo quería dejar como complemento también a lo que tú hayas manifestado en relación a estos documentos que pertenecen, ¿cierto?, a la Iglesia, sobre todo Iglesia Católica. Gracias, Mario. Vamos a juntar preguntas, Cristian, antes de que pueda responder. Vamos con Luciano Silva. Hola, Cristian, gusto de saludarte. ¿Me escuchas bien o no? ¿Escucho bien? Sí, se escucha muy bien. Ok. Oye, Cristian, primero, antes de hacerte esta pregunta, aclarar que a mí no me gusta el Estado tan chico, tampoco tan grande, ¿no? Yo creo que hoy día es excesivamente pequeño. Pero, mira, es curioso te estaba escuchando porque como a mí me gusta la teología, fíjate que la teología de la liberación utiliza las mismas encíclicas para hacer lo otro al otro lado. ¿Ah? Qué interesante. Como uno quiere defender sus puntos de vista, siempre toma lo que quiere y deja lo que quiere también. Entonces, están los dos mundos, están los dos lados. Entonces, mi pregunta es como, tú dices que tú ves acá un dogma donde el Estado hace mal o peor las cosas que los particulares, esa sería la idea. ¿Tú tienes un ejemplo donde el Estado lo haga mejor que los particulares? Me gustaría que me lo dieras, por favor. Y también preguntarte si tú estás en el otro dogma, al otro lado, porque no lo sé realmente. Yo me defino más de centro, ¿no? Y si tú estás en el otro dogma, al otro lado, del que te hablo yo de la teología de liberación, que toma las otras partes de las mismas encíclicas, ¿piensas que es posible llegar a un consenso? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera nosotros pudiéramos sacar lo mejor que tiene el trabajo que hacen los privados, los particulares, y obviamente el uso necesario del Estado para hacer las necesarias regulaciones? Porque esta lucha tiene más o menos unos 2500 años. Hay siempre recomiendo un buen escritor, Antonio Escotado, un ex marxista, que ha escrito un par de tomos interesantes que se llaman Los enemigos del comercio, donde muestra cómo han estado un poco en 2500 años estos dos maneras de mirar la realidad económica. Me gustaría que me des esa respuesta, ya que te has atrevido buenamente a lo teórico. Me ha gustado mucho. Bien, Luciano, seguimos con Martina Raúl. Hola, Cristian. Mira, una pregunta bien sencilla, entendiendo que el Estado no tiene recursos, ¿no es cierto? Que son recursos que son de todos los chilenos, que nosotros aportamos vía impuestos y otras cosas, digamos. En ese sentido, lo que se propone acá en el fondo es tratar de limitar dónde opera el Estado y dónde operan los particulares, ¿no es cierto? Desde un extremo que se caricaturiza diciendo que no haya Estado y que todo lo hagan los particulares, sálvese quien pueda, y otro que se caricaturiza por otro lado, que todo sea estatal en un régimen, como han tratado de ver algunos, que también son un fracaso, en ambos extremos son un fracaso. Pero no será mejor, digamos, y esa es la pregunta que te hago, que haya libertad y competencia entre quien provee los servicios en igualdad de condiciones, entendiendo que cuando lo provee el Estado no es con fondos propios del Estado, son fondos de todos los chilenos que los aportamos, y por tanto si alguien quiere, por ejemplo, poner un proyecto educativo y que sea prohibido o por el Estado o por un particular, con fondos públicos, puedan competir y que la gente pueda elegir libremente. O si es en salud, lo mismo, porque ojo que la salud pública no es gratuita, la paga la gente con sus cotizaciones a fin de mes y con el aporte estatal, que es monstruoso. Y muchas veces, si hacemos el cálculo del gasto público, sumando todas las componentes de financiamiento, el financiamiento es muchísimo más caro que un muy buen plan de ISAPRE que tendría un mejor nivel de atención. Entonces, uno, dejar clara la posición que yo no creo que el Estado, en términos generales, promedio, haga mejor la pega que los particulares, porque los particulares, cuando lo hacen mal, desaparecen, quiebran, y lo reemplaza alguien que ofrece mejores productos y servicios. En cambio, lo público, cuando alguien lo hace mal, se crea más aparataje público, más políticos y claramente más gasto público. Entonces, ¿no será mejor que haya competencia, precisamente que convivan ambos sistemas y que efectivamente eso permita una mayor optimización de los recursos en beneficio de los chilenos, que son quienes financiamos este tipo de iniciativas? Seguimos ahora con Lisette Vergara.
Ahí sí, disculpe, no podía desactivar el audio. Primero que todo, gracias, Cristian, por la exposición, muy interesante, bien breve, yendo ahí a los puntos centrales, así que eso se agradece. Pero me queda una duda. He escuchado en otros momentos en esta misma comisión la idea de tener un Estado solidario como contraposición a o más bien para acabar con lo subsidiario, acabando con estas lógicas neoliberales. Sin embargo, tú planteas, y creo que lo dijiste prácticamente textual, que lo solidario conversa muy bien con lo subsidiario. Por tanto, si pudieses profundizar en aquello y explicar si esto es tu postura individual o responde al equipo que crea esta iniciativa, a tu colectivo, si pudiese eso quedar un poquito más precisado, se agradecería. Nuevamente, muchas gracias. No hay más preguntas. Bueno, son suficientes, ¿no? O muchas. Gracias, Cristian. Adelante. Ya, lo primero, agradecer las preguntas de las y los colegas, ¿no? La más breve es la final, ¿no? Tal vez me expresé mal, Lisset, ¿no? Pero lo que decía es simplemente a partir de la referencia a la doctrina de la Iglesia, en que ellos trabajan precisamente el principio de subsidiariedad y el principio de subsidiariedad. Lo trabajan, de hecho, en parágrafos muy cercanos. No es mi posición. Yo tampoco he trabajado con una categoría que ustedes están utilizando, que es la del Estado solidario. Yo más bien, no sé cómo están definiendo ustedes al Estado, no lo sabía aún. Yo prefiero la fórmula que se llama el Estado social y democrático de derecho. Creo que esa fórmula se opone al Estado subsidiario, la del Estado social, pero como no están las preguntas, no me voy a hacer cargo de aquello, ¿no? Pero yo más bien, y nosotros en el colectivo, no solamente somos antineoliberales, sino que también superar el principio de subsidiariedad. La otra pregunta, bueno, era un comentario del colega Vargas, por literaturas que tenemos comunes. Y ahora la de Luciano, que eran dos preguntas. Cristian, ¿no? Cristian, perdón, se te escucha... De nuevo, sí, de nuevo que estoy, sí, perdón. A las preguntas de Luciano. Yo dije, claro, provocadoramente, que cierta premisa se fundaba en un dogma en que los particulares hacen mejor las cosas que el Estado. Entonces, a partir de eso, me provoca a la inversa, Luciano, señalando en dónde esto es diferente. Bueno, es cuestión de mirar experiencia comparada en sistemas educativos o sistemas sanitarios, en que son estatales, y la aseguro convencional, que funcionan lo más bien. Mi experiencia en el caso del Reino de España, o cómo funciona el sistema sanitario inglés, que son precisamente sistemas estatales. Pero no hay que ir tan lejos, o sea, no sé usted, tengo la impresión que algunos servicios públicos, cuando se han entendido desde esa perspectiva, a saber, con todas las dificultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Registro Civil, funcionan bastante bien y son instituciones estatales. Podemos discutir más latamente sobre eso. Pero la segunda pregunta era más interesante, porque usted me provoca y me quiere llevar a que yo tengo la impresión, y así lo he escrito, que lo que tenemos en Chile es un modelo de un radicalismo único en el mundo, que cualquier corrida hacia el centro sigue siendo, en términos globales, muy lejano a la moderación. De hecho, Alejandro Foxley, en un texto maravilloso del año 84, dice una cuestión algo así como: Chile es un ejemplo de laboratorio de los postulados neoliberales, acercándose al test del caso puro. Yo creo que eso es lo que terminamos experimentando en Chile, y terminamos no solamente experimentando el gran éxito del neoliberalismo, es la normalización de nuestra vida cotidiana en términos neoliberales. Sin embargo, estando en este extremo, que es único en el mundo, Chile, no significa que el péndulo es el otro extremo, que es la estatalización de la economía. Yo he trabajado toda mi vida con la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho, y el Estado Social y Democrático de Derecho convive pacíficamente en un marco de una economía en mercado. Bien, por lo tanto no es el otro extremo. Lo que sí, hay ciertas esferas de nuestra convivencia que se encuentran desmercantilizadas. Y esas esferas de nuestra convivencia que están desmercantilizadas son precisamente los derechos sociales. Y a la pregunta del convencional Martín Arrau, que también es una pregunta muy interesante, sin embargo, tengo la impresión, corríjame si me equivoco, es también parte de un a priori. Todos partimos de ciertos a priori en nuestras convicciones, ¿no? Pero en ese a priori, tengo la impresión que usted advierte, convencional,
que efectivamente nuestra convivencia es al modo de Hayek, es decir, una catalaxia, un orden espontáneo, que es el mercado y las reglas de competencia las que resuelven de mejor manera todas nuestras posibilidades de convivencia. Y ahí tal vez a su pregunta mi respuesta está con más bien una discrepancia. Yo tengo la impresión que hay algunas esferas de nuestra convivencia que no pueden ser resueltas por criterios meramente mercantiles. A saber, lo que le señalaba recién al convencional Silva, aquellas esferas de los derechos sociales. Y no solamente eso, sino que en aquellas esferas de intervención del Estado como empresa, creo que tampoco son las mismas reglas de competencia las que deben ser resueltas. O sea, yo pienso principalmente a veces a propósito de las universidades del Estado o algunas empresas públicas que tienen un determinado cometido como, no sé, Televisión Nacional, que se les aplicaron también las mismas reglas de mercado y lo que provocaron en ellas es simplemente su estancamiento. Pero bueno, es una pregunta mucho más larga que cuenta con más literatura, más fundamento, pero no cuento con mayor tiempo para poder desarrollarla. Pero muy interesante y agradezco sus observaciones. Cristian Viera, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Junto con despedir a Cristian Viera, vamos a seguir revisando normas convencionales esta tarde. Para eso vamos a revisar la iniciativa convencional de norma 700-2, 700-2, que establece como finalidad del Estado la convivencia pacífica entre sus integrantes, establece el derecho de acceso a la justicia y el objeto de la educación. La presenta nuestro compañero Manuel Boldarsky, que está nuevamente con nosotros, estuvo en la mañana, así que muchas gracias, Manuel, por volver a la comisión. Tienes 5 minutos para la presentación, adelante. Muchísimas gracias, qué gusto de poder estar compartiendo nuevamente con ustedes, queridas y queridos constituyentes, porque qué rico es el debate en una comisión que se dedica a proponer principios sobre los cuales podamos construir juntas y juntos la Constitución de los pueblos de Chile. Quiero partir entregando las excusas por parte de mi compañera de coordinadora, la convencional Alejandra Pérez, quien por motivos de salud hoy no se encuentra presente, y dándole las gracias a nombre de ella, quisiera invitarles a que tengan en cuenta el principio dialógico como un principio rector del trabajo de la propuesta que le ofreceremos a Chile. Este principio tiene por finalidad asegurar la convivencia pacífica entre sus integrantes, basada en la cultura del diálogo, el respeto de las diferencias, la no violencia y la búsqueda del entendimiento entre las personas, organizaciones y comunidades. Para este fin, el Estado deberá prever, propiciar y promover mecanismos de información y participación, así como de prevención y resolución colaborativa de conflictos en las distintas áreas y esferas del ámbito público y privado de conformidad a la ley. ¿Por qué parto señalando la norma que proponemos? Porque Chile, en mi opinión, es un país que no está acostumbrado al diálogo. Lamentablemente hemos visto que en el ejercicio del derecho a la manifestación consagrado en la Constitución Política de la República, un decreto ley, una norma impuesta en un régimen de facto, es aquel que regula la manera en la que actúan las fuerzas de seguridad, cuando, en la opinión de las mismas fuerzas de seguridad, se desarrolla una alteración al orden público. Y en ese sentido creemos que a través de la comunicación y de la solución alternativa de conflictos vamos a poder evitar datos como el que nos entrega el informe anual del Observatorio de Conflictos, que en el año 2020, en la actividad contenciosa, es decir, en la cantidad de manifestaciones públicas que Chile tuvo, encontró entre el año 2009 y el 2019 en torno a las 500 protestas por semestre. Desde el año 2019, particularmente de lo históricamente denominado estallido social, se han contabilizado 2.700 eventos contenciosos por semestre, 2.700 eventos de conflicto cada 6 meses. Estos datos nos muestran que existe un apremio respecto de cómo volver a entendernos y nos permite una pregunta. ¿Debe el Estado tener un rol activo en el cambio de paradigma hacia la sociedad que buscamos? Creemos que sí. Creemos que debemos propiciar un estilo de convivencia dialógico,
donde aprendamos a escuchar y aprendamos a entender nuestras diferencias y podamos validarlas a pesar de que pensemos diferente. El principio dialógico conlleva una relación no violenta de prestigiosos precedentes como la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King en los Estados Unidos de América y Mahatma Gandhi en India, con sus principios de no violencia activa. El diálogo canaliza y abre la puerta para procesos reflexivos y deliberativos, como lo hemos visto en esta Convención Constitucional por primera vez en la historia de Chile. Es más, la UNESCO señala que el diálogo intercultural fomenta la cohesión social y ayuda a la creación de un ambiente conductivo al desarrollo sostenible. En ese sentido es importante destacar que la paz no es un sinónimo de ausencia de guerra o de conflicto, sino que significa vivir juntos, respetando las diferencias de sexo, raza, lengua, religión, cultura y difundiendo el respeto universal de la justicia y de los derechos humanos. Vivir en paz no es un resultado. Vivir en paz no es algo que solo deba asegurar al Estado. Vivir en paz es una obligación personal de cada individuo y de la organización comunitaria denominada Chile. Es un proceso co-construido por todas y todos, y esta propuesta, en definitiva, busca promover esa cultura del diálogo, del sano entendimiento, del fomento del respeto a la diversidad y favorecer el reconocimiento constitucional de métodos colaborativos que permitan resolver las dificultades jurídicas en la próxima Constitución. Les invito a configurar algo que consideramos esencial para el desarrollo sostenible y sustentable de los pueblos de Chile, porque pensar en un Chile distinto es posible. Un Estado que prevé, que propicia y que promueve... Te quedan 30 segundos. Muchas gracias. En definitiva, un Estado que promueve, que propicia el diálogo y que genera mecanismos de información, de participación y de prevención colaborativa de disputas, es un Estado que busca que en realidad esta sea la casa de todos y no la casa de unos pocos. Hoy esta es la oportunidad, ahora es cuando. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Abrimos entonces el momento para preguntas o comentarios. Acá en la sala o en el Zoom se anota Loreto Vallejos. Loreto, adelante. Sí, gracias, Bea. Gracias, Manu, por la presentación y por traer un tema que no habíamos discutido. El principio que se presenta es distinto. Me costó encontrarla ahí en el documento, pero la encontré. El principio sería entonces, porque me perdí un poquito en cómo se llamaría el principio y qué tan flexible estarían ustedes a combinarlo con a lo mejor algunas otras ideas como relacionadas tal vez a otros principios que se puedan estar conversando o que ustedes ya puedan presentar o que ustedes hayan visto. Así como en corto, este principio se llamaría ¿de qué manera y en qué parte del capítulo ustedes creen que debiese estar unido a qué elemento? ¿En fines del Estado? ¿En deberes? ¿En, no sé, como para ubicarlo dónde? Así como en la parte más específica, porque me parece que es un concepto que está bueno para discutirlo. Entonces, como para ver cómo ustedes cómo lo están visualizando. Y muchas gracias al equipo y a quienes presentaron la norma, Manu. Gracias, Loreto. Voy a ver si hay otra pregunta por el Zoom. Hasta ahora no. Elisa Loncón. Agradezco también la presentación. Cuando pones el diálogo para la cultura, o sea, para los fines que se propone ahí en la norma, porque nosotros estamos hablando del principio de la interculturalidad. ¿Cómo conversa el principio de la interculturalidad, que implica el diálogo, reconocimiento del otro, el respeto del otro, su forma de pensar? En el fondo, reconocerse al otro,
¿Cómo conversa con lo que tú estás planteando? Porque no menciona interculturalidad. Y el otro punto es que también como principio habíamos discutido, pensado así con mi colectivo, un principio de diálogo, de diálogo para la cultura de paz. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo aproximas a la cultura de paz cuando también cita a los pacifistas? Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. No hay más consultas. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias por sus preguntas. Creo que son muy atingentes y quisiera partir señalándoles que esta es una propuesta perfectible, acomodable, porque lo que busca justamente es que esta comisión determine el lugar en el cual debería, sin perjuicio de que la propuesta es que esté consagrado como ya sea parte del preámbulo o parte de los principios rectores del Estado en general. Pero insisto, como esa es una tarea de esta comisión, la verdad es que esta es una idea que se pone a disposición para este trabajo deliberativo. ¿Es posible combinarlo con otras ideas? Por supuesto, mientras no inciten a la guerra, ni a la violencia, ni hagan apología de la discriminación, ni ninguno de aquellos antivalores que buscamos dejar y que lamentablemente hoy día no tienen control alguno en la institucionalidad chilena. Es posible que converse, que se combine con otras ideas, sin duda. La intención del principio dialógico planteado por esta propuesta es que pueda permitirnos llegar al mejor entendimiento de ideas difíciles o complejas entre personas que son distintos, se reconocen distintos, pero también reconocen en el otro a un igual. Eso es muy importante de señalar. Lamien Elisa Loncón, muchas gracias por su pregunta y muchas gracias por tener en cuenta el concepto de interculturalidad. Creo que es muy necesario y aprovecho de retomar lo que señalaba en un principio. Conversa directamente, creo que es una propuesta perfectible, sin perjuicio de que esta iniciativa está basada en el principio rector del derecho internacional de los derechos humanos, que es que todas las personas somos libres e iguales en dignidad y en derechos, cualquiera sea nuestra edad, sexo, estirpe o condición. Por lo tanto, no hacemos distinción cultural cuando creemos que debemos tener un mínimo común, sin perjuicio de reconocer aquellas diferencias que las culturas, las naciones y los grupos intermedios que tiene Chile en este momento decidan por y para sí mismos respecto de algún diálogo, ya sea intercultural o plurinacional. Mario Vargas tiene otra pregunta. Adelante, Mario. Hola, Manuel. Es un principio que habíamos conversado en algún momento en la Comisión de Derechos Humanos. Mira, fíjate que obviamente son principios que deberían estar cotidianamente en la convivencia diaria para solucionar nuestros problemas pacíficamente, ¿ya? Cosa que no ha sucedido ya aún. Tú dices que en tu propuesta, y si estoy equivocado, usted me corrige, es el Estado, ¿cierto?, que debería promover mecanismos de participación. ¿Cómo se materializaría ese aseguramiento del Estado en relación a promover esta participación? Gracias, Mario. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por tu pregunta. Y muchísimas gracias por recordar el trabajo que hicimos en la Comisión de Derechos Humanos, dado que fue un trabajo muy difícil, justamente porque vivimos, en mi opinión personal, vivimos en un país asociado a una cultura de la descalificación de la diferencia, de la intolerancia, de potenciar aquello que nos divida para poder mantener el control. Y eso es, en mi opinión, insisto, una de los antivalores que deben quedar atrás con la construcción, con la co-construcción que hacemos
a través de la redacción del proyecto de Constitución que le propondremos a los pueblos de Chile. ¿Cómo debe promover mecanismos de participación el Estado? Si bien esto es materia de la Comisión 6, de la que provengo, que es la Comisión sobre Sistemas de Justicia, donde también existe un consenso bastante amplio relativo al otorgamiento de la creación de mecanismos de resolución de conflictos con rango constitucional, es decir, que queden plasmados en la Constitución, ya sea el fomento como la obligación del Estado de que así existan, estamos abiertos a encontrar distintas maneras. Porque una de las maneras en las que se resuelven los conflictos es a través del Estado. Pero es solo una, no es la única ni la última. Creemos que a través del diálogo, que a través de la conversación, pero sobre todo a través de la escucha activa, sin prejuicios, sino que sobre la base de los hechos, se hace mucho más fácil encontrar puntos en común para efectos de poder llegar a algún consenso, de llegar a algún resultado positivo o de llegar a un resultado común, que es principalmente lo que busca el principio dialógico, como está señalado. En definitiva, ¿cómo se materializaría conversando con lo relativo a la justicia desde la perspectiva de la Comisión 6? Sería la ley la que se encargaría de establecer aquellos mecanismos específicos para circunstancias, para dificultades en las que las partes no puedan llegar a un acuerdo entre sí. Muchas gracias, Manuel. Que te vaya muy bien. Seguimos con la gracias. Seguimos con la presentación de norma. Ahora vamos a seguir con la norma 538. Es una iniciativa convencional de norma, la 538, 538-3, sobre rehabilitación, reinserción e inclusión de personas en situación de calle. Es solamente el artículo 1 de esta norma y la presenta nuestra compañera de comisión, Paola Grandón, que está a través del Zoom. Paola, ya está la presentación puesta y la estamos viendo y te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, gracias, queridas coordinadoras Erika y Beatriz. Gracias por la preocupación de mis compañeros igual en yo poder exponer el día de hoy. No estoy muy bien de salud, pero sí con muchas ganas de representar a mucha gente que cree en mí y confía en mí sobre todas las cosas. La gente que no tiene voz, quiero decirlo muy fuerte, yo estoy aquí, chiquillos, los voy a representar. Así que a la gente en situación calle, no están solos, siempre voy a estar con ustedes. Dentro de eso les quiero contar, bueno, la sociedad reconoce el valor de todas y cada una de las personas, buscando la plena participación de cada uno de sus integrantes en la vida cultural, económica, social y política de la nación. El Estado tiene como principio rector de sus políticas públicas la búsqueda de integrar y incluir a todas las personas, en especial aquellas pertenecientes a los grupos más vulnerados y excluidos, tales como comunidades indígenas, originarias, triviales, personas en situación de discapacidad física o mental, integrantes de alguna neurodiversidad, infantes y adolescentes, mujeres, trabajadores, trabajadoras, personas en situación calles, expresidiarios, adictos a las sustancias estupefacientes, entre otros, a la vida en común, buscando progresivamente garantizar cordialmente junto a las organizaciones de la sociedad civil un buen vivir para todas las personas. Las personas en situación calle son de prioridad, interés para el desarrollo de las políticas públicas del Estado a través de sus diversos órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos, las cuales buscarán su rehabilitación social, psicológica, afectiva, laboral y familiar en programas comunitarios que fortalezcan y fomenten el desarrollo humano integral. Igual quiero contarles por qué yo estoy en esta situación y por qué de la noche a la mañana decidí hace 10 años ser la voz de ellos. Resulta que hace más de 5 años me di cuenta que son perseguidos en la sociedad.
la gente de situación calle, por los municipios en especial. Están de un sector a otro, de una población a otra, de una comuna a otra, no tienen estabilidad, no se les dan los recursos, no les damos rehabilitación, no les damos reinserción, y en eso me sumo, porque soy parte de esta sociedad que los ha rechazado, que los deja sin voz y sin rehabilitación. Ojo, quiero dar muchas gracias también al albergue de Molina, que estamos levantándolo y se está levantando a puro ñeque, a puro ñeque. O sea, ¿qué quiere decir eso? Con la gratitud de la gente. La gratitud de la gente. Entonces no podemos seguir en esta forma de trabajar con ellos. Ellos nos necesitan, son parte, y son gente, son personas igual que nosotros. Así que, ¿por qué debiese aprobarse mi iniciativa igual, chiquillo, de rehabilitación e inserción? Porque propongo consagrar constitucionalmente los siguientes valores de suma importancia en pro de las personas en situación calle que necesitan de rehabilitación y reinserción, inclusión, integración, igualdad de oportunidades, participación, protección de los grupos más vulnerables, buen vivir, socorro mutuos. Permitirá establecer las bases constitucionales de un Estado social de derecho que sea garante de las condiciones mínimas y óptimas de vida digna y voluntad de pertenecer y aportar a la sociedad toda. Porque este principio será una guía para todos los órganos del Estado, sean centrales o locales, regionales y comunales. Porque este principio además permitirá interpretar íntegramente los derechos fundamentales, que estas están consagradas constitucionalmente, tales como los derechos sociales, educación, salud, trabajo, acceso a la cultura, a los derechos especiales de los grupos históricamente excluidos, tal como los pueblos originarios, a los niños, a las niñas, adolescentes. Por último, este artículo propuesto permitirá el apoyo y también la entre el Estado y las organizaciones que sirven para las personas más necesitadas y desvalidas. De estos 5 argumentos radica la fuerza de la vital importancia de esta iniciativa presentada. Quiero ser súper honesta, chiquillos. Lo que me interesa a mí es que las personas se traten como personas. Sé que existe igual, quizás desde allá, un artículo que dice que todos somos iguales, pero lamentablemente los municipios les tiran agua a los cabros, los persiguen. Entonces, yo he hecho varios reclamos en relación a los derechos humanos y no he tenido ninguna respuesta nunca. Entonces, quiero ser súper drástica en esto, más allá del principio que le podemos dar en nuestra comisión. También le voy a presentar a la comisión número 3, ¿por qué? Porque creo que los municipios ya no tienen más que andarlos echando de un lugar a otro. Los municipios tienen que acogerlos, y así tienen que hacerse también parte de este gran inconveniente que tenemos a nivel nacional. Así que quiero darle fuerza al albergue de Molina, el cual estoy representando, y a toda mi gente en situación calle, que no los voy a abandonar, y estoy sacando la voz por ellos como nunca la he sacado. Así que muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Paola. Paola, ahora abrimos el momento para hacer preguntas o comentarios. Estoy mirando el Zoom ahora, también en la sala. No hay preguntas. Paola, te agradecemos mucho tu presentación y te mandamos saludos y ojalá te recuperes pronto. Muy amable, gracias a todos. Besitos. Un abrazo. Vamos a hacer un pequeño receso, cortito, a la espera de que lleguen otros compañeros convencionales que tienen que venir a exponer a la comisión, pero que no han llegado todavía. Entonces faltan tres normas que se presenten y una posible cuarta, pero no estamos seguros porque cuatro. Cuatro, pero hay una persona que no nos ha contestado. Faltan 4 normas. Ellos están confirmados, pero podríamos aprovechar, y así podemos aprovechar de adelantar a lo mejor en horario a algunas personas. Así es que hacemos un pequeño alto para hacer esos ajustes en horario. Ojalá no más de 10 minutos, son las 4:07, a las 4:20 retomamos, ¿ya?
Volvemos a la comisión, a la sesión número 37 de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, y seguimos viendo y revisando iniciativas constitucionales. Vamos a revisar ahora la iniciativa popular indígena 149-2, que garantiza el respeto de tratados históricos y acuerdos. La trae y la comenta Andrea Santibáñez, con el patrocinio de 13 comunidades y 2 asociaciones. Andrea Santibáñez está a través del Zoom con nosotras. Andrea, estuvo ayer también con nosotras, así que te agradecemos que estés nuevamente. ¿Cómo estás? Te escuchamos entonces por 5 minutos. Adelante. Maymay Compuche, bueno, ya me conocen, entonces pasamos a la norma. Esta norma es sobre el respeto a los tratados históricos y acuerdos. Voy a leerla y luego los fundamentos. Dice: los pueblos y naciones preexistentes como sujetos internacionales soberanos tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los estados o sus antecesores sean reconocidos, observados y aplicados. Los estados acatarán y respetarán estos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos en lo que no resulte perjudicial para los pueblos. Esto en base a que, sobre todo el pueblo nación mapuche y el Estado de Chile, tienen una serie de acuerdos y principalmente el Tratado de Tapigüe de 1825. Sin embargo, también se señala de sus antecesores, y ahí tenemos, por ejemplo, el Pacto de Quilín, y después, mucho más adelante, el Tratado de Canoas por el pueblo huilliche y en la zona de Chilhue, y los representantes de la corona en aquellos tiempos. Esta norma está fundamentada en el derecho internacional. Para ello tomamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 5, que indica no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. Esto es sobre la restricción de los derechos, sobre la no restricción de derechos. También tenemos el convenio 169 de la OIT en su artículo 35, y lo tengo acá. Dice: la aplicación de las disposiciones del presente convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizadas a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales. Y en ese mismo sentido tenemos en la Declaración de Naciones Unidas. Dice, en el artículo 37, indica: los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados, y a que los estados acaten y respeten estos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. Nada de lo señalado en la presente declaración se interpretará en el sentido de que los menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. Y dentro de las declaraciones también está la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que sería la última, acá. Y aquí también se indica, son 3 subartículos sobre el reconocimiento de los tratados por parte de los pueblos originarios y los estados. Muchas gracias. Chaltumay. Muchas gracias, Andrea. Abrimos palabra entonces. Andrea nos acompañó ayer también, nos acompaña hoy día. Si hay alguna pregunta para aclarar la norma presentada, algún comentario. Aquí en la sala no. Sí, Elisa Loncón levantó la mano. Un momentito, Elisa, para ver si hay en el Zoom. No veo otras preguntas. Adelante, Elisa. Bueno, muchas gracias, Lamien, por acercarnos esta norma que tiene relación con el tema de los tratados.
y también el sustento que le da a partir de los reconocimientos que existen en materia de derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Nosotros en la comisión tenemos el tema y estamos trabajando en esa dirección para que que los instrumentos internacionales puedan respaldar la vigencia de estos planteamientos y de los tratados que usted señala. ¿Cuál cree que es el más relevante? Si le dijeran hay que poner esto, ¿cuál de ellos lo pondría en la nueva Constitución? Ya. Gracias, Elisa. Espérame un poquito, Andrea, déjame ver si hay alguna otra pregunta o consulta en el Zoom, no veo más. En la sala está Mario Vargas, que quiere hacer otra consulta. No, más que una consulta, Andrea, solamente decirte que tenemos un documento en la plataforma Chile Convención sobre la Comisión de Derechos Humanos, ¿ya? Que tiene que ver con la verdad histórica contada desde los pueblos en resistencia, ¿ya? Por lo tanto, me gustaría que ahí hay muchos elementos que es muy importante que nuestra gente lo conozca, ¿ya? Que es la verdad histórica contada aquí en este espacio democrático que nunca habíamos tenido y que nuestra gente tiene la posibilidad, ¿cierto?, de tener ese documento ahí en plataforma para que ustedes también lo puedan revisar. Lo digo porque es un trabajo que se hizo muy conscientemente desde esa comisión y es muy importante que ustedes también lo tengan. Y además, ¿cierto?, ahí hay un informe ejecutivo, ¿cierto?, de un artículo transitorio que también hace una propuesta muy concreta. Así que te invito a que lo puedan sacar ahí de la plataforma. Muchas gracias, Mario. Ahora sí, Andrea. Ya. Respondiendo a la pregunta de la mía Elisa Loncón, yo creo que el más importante, y debido a que estamos frente a las entidades tratantes, sería el Parlamento de Tapigüe de 1825. Recordar también que este Parlamento fue convocado desde la ley del Congreso por el Estado de Chile. Y ahí teníamos, en ese tiempo, era para fundamentar 3 objetivos, que era la rendición de las familias prisioneras, los límites fronterizos y la paz con el pueblo mapuche. Yo creo que ese es el más importante. Por ejemplo, tenemos de ejemplo la Constitución de Canadá, en donde colocan así efectivamente el tratado en el cual van a ratificar para los pueblos originarios. Esa es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Y por el tiempo, porque sabemos que estás participando en distintas presentaciones, en distintas comisiones, así que muchas gracias y que te vaya muy bien. Gracias. Y seguimos ahora con la siguiente presentación de normas. Se trata de la iniciativa convencional de norma 788-5, que establece el principio de democracia ecológica, el derecho de participación pública, el derecho de acceso a la información ambiental y el acceso a la justicia. Son algunos párrafos, estos son estos artículos donde son algunos párrafos, algunos incisos que vienen a esta comisión, no todo el articulado. Entonces, de repente es más complejo de sopesar, pero está Camila Zárate con nosotros para poder explicarnos eso también y presentar la norma. Camila, bienvenida, muchas gracias. Tienes 5 minutos para la presentación. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bueno, como bien decía Beatriz, esta es una norma que tiene varios aspectos, más bien enfocados en lo que tiene que ver con la institucionalidad ambiental, con los principios de democracia, de acceso a la justicia, de acceso a la información. Pero en particular la parte que se está pidiendo ver en esta comisión tiene que ver con la participación. Y esto obviamente lo estamos pensando también en lo que ha sido el avance en el derecho internacional, en materia internacional, tanto desde los 70 en adelante, y en particular en el 92, en la Declaración de Río, donde ya estos estándares en materia ambiental, en términos de participación, se empiezan a consolidar. Y creo que también uno de los elementos claves que varios deben conocer
ha sido también las herramientas que se han especificado en el acuerdo y en el Tratado de Escazú, que lamentablemente Chile todavía no adscribe, pero donde también hay harto trabajo con respecto a la consagración de estos principios de participación vinculante en la toma de decisiones con respecto a los proyectos de inversión que tienen efectos colaterales en el medio ambiente donde se emplazan. Por lo mismo que estamos buscando un estándar de una participación que sea vinculante, no solamente procedimental, en búsqueda entonces de consolidar una codecisión entre los tomadores de decisiones y los habitantes del territorio. Y esto también ha sido una de las reivindicaciones importantes que ha aparecido mucho en este proceso constituyente, ¿cierto?, acerca de la posibilidad real que tienen los territorios de poder definir el curso de sus modos de vida, el curso de cómo ellos quieren seguir habitando. Para eso hemos pensado en mecanismos específicos como el principio de la actuación del Estado, instrumentos de democracia directa como un referéndum respecto de grandes proyectos que incidan en la vocación del territorio. También hemos hablado de mecanismos de consentimiento informado en términos de consulta indígena, que también está incorporado en estos articulados, y también tiene que ver con los deberes generales de participación. Yo ahora les voy a pasar a leer los artículos que corresponden a esta comisión, que son el artículo X2 del derecho a la participación, que dice lo siguiente: se reconoce el derecho de participación en la toma de decisiones públicas de carácter vinculante. Esta participación comprende la incidencia en la planificación socioecosistémica. Esto tiene que ver con todos estos componentes, tanto sociales como ecológicos, que son parte de un sistema territorial. La realización de observaciones y su debida integración al proceso de toma de decisión pública y los procedimientos adecuados, pertinentes y oportunos para ejercer este derecho, así como la vinculación de dicha participación en la decisión final sobre los componentes ambientales y la naturaleza. Artículo X3. La participación en la toma de decisiones también es un principio que debe guiar el actuar de los órganos competentes del Estado para la toma de decisiones en materia ambiental y que afecte los componentes de la naturaleza. Artículo X4. El deber del Estado de asegurar una participación previa de los habitantes del territorio, que contemple plazos razonables y suficientes para informar al público una toma de decisión conjunta entre participantes y tomadores de decisión. Esta decisión conjunta se aplicará de manera general a las materias ambientales, climáticas y su gobernanza, así como a las autorizaciones, revisiones y actualizaciones que se desarrollen por medio de una evaluación ambiental, así como la autorización de proyectos y actividades específicas, y en general a cualquier asunto de interés público, como por ejemplo el ordenamiento territorial, la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos para los componentes naturales. Artículo X5. La ley regulará un referéndum directo de aprobación o rechazo respecto de proyectos que inciden sobre la vocación o destino de un territorio. Es decir, no es cualquier proyecto tampoco, sino que inciden directamente con respecto al destino territorial. Y para eso, obviamente, es que se va a desarrollar la jurisprudencia que se requiera al respecto. Luego se indica: los pueblos y naciones preexistentes, en ejercicio de los derechos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, tienen la facultad de aceptar o rechazar los proyectos públicos o privados que tengan un impacto en sus territorios y bienes naturales. Esto ya es parte del reconocimiento del derecho internacional indígena y es parte también del convenio 169 de la OIT, donde Chile también es parte. Artículo X7, y este es el último. Una vez adoptada una decisión con los mecanismos para desarrollar la participación pública, dicha decisión será informada y difundida, con sus motivos y fundamentos, asegurando la publicidad y accesibilidad de la decisión y sus antecedentes, así como el modo en que las observaciones públicas son incorporadas a la decisión. Esta información deberá ser difundida por medios apropiados, considerando los grupos más vulnerables y la pertinencia cultural para asegurar la máxima difusión de las decisiones. Estos serían los 7 articulados que fueron despachados a esta comisión y, bueno, también contarles que esta norma ha sido consensuada por el grupo de ecoconstituyentes, que somos varios constituyentes que tenemos una trayectoria de lucha ambiental o al menos una preocupación importante por estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Se abre el momento entonces de preguntas o comentarios. Mario se anota con una pregunta. Nos veo en el Zoom. Alvin. Vamos con Mario Vargas con la primera pregunta. Muchísimas gracias por traer la norma a esta comisión, Camila.
Mira, hemos hablado de democracia participativa, democracia directa, democracia representativa, pero tú tienes y traes un concepto nuevo, lo dices así también que viene en evolución por el derecho internacional, ¿cierto? Las declaraciones de Río, el Tratado de Escazú, ¿cierto? Que provocan, ¿cierto? Y hay una exigencia en relación a la participación ciudadana. Pero tú traes el concepto de participación vinculante. ¿Qué diferencia hay en lo que yo describí en relación a la otra participación, a los otros conceptos? Gracias, Mario. Seguimos con Alvin. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Camila, por la presentación. Efectivamente, esta norma ha sido fruto de un trabajo transversal también dentro del colectivo ecoconstituyente, dentro del cual hay diversidad también de colectivos. Yo quería puntualizar si Camila nos puede puntualizar la necesidad de esta norma como norma especial, digamos, porque efectivamente nosotros vivimos en un país que es top 5 a nivel global en conflictividad ambiental, cada vez tiene la mayor huella ecológica de Latinoamérica, y tiene graves casos de corrupción. Tenemos zonas de sacrificio donde las comunidades han sido aplastadas por las decisiones gubernamentales y empresariales. Entonces, yo obviamente soy partidario de esta norma, digamos, pero me gustaría poder relevar como la necesidad de que la democracia ambiental en nuestro país, dado lo que ha pasado, tenga un acápite específico que se haga cargo justamente de estos temas, tal como lo hace, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que es uno de los acuerdos más modernos que hay en muchos aspectos, que señala que para que haya justicia ambiental tiene que haber participación y tiene que haber acceso a la información. Entonces, la relevancia de que esto tenga un tratamiento específico, que no pueda subsumirse a otras formas de democracia general, dado la conexión que tiene con el elemento territorial de las comunidades. Entonces, quería pedirte, Camila, si podías especificar la necesidad de que esta norma tenga un robustecimiento especial, dada la situación que hemos vivido como país. Gracias, Alvin. ¿No hay más preguntas en el Zoom? Tampoco acá en la sala. Adelante, Camila. Bueno, agradecer las dos preguntas, tanto de Mario como Alvin. En cuanto a la pregunta de Mario, justamente la democracia, que yo creo que también puede ponderarse con estos otros conceptos, de participativa, directa. En el caso particular de la democracia vinculante, tiene que ver con cómo finalmente se pondera este proceso de participación en la toma de decisiones finales de las autoridades con respecto al espacio. Hoy en día, lamentablemente, la mayoría de las participaciones, digamos, lo hemos visto, no tiene vinculatoriedad. Es decir, se genera un proceso, procedimentalmente se generan las etapas para que exista participación, no en todos los casos, también hay algunas excepciones, como por ejemplo en materia ambiental, con las declaraciones de impacto ambiental versus los estudios de impacto ambiental, y ahí ocurren ciertos problemas, pero pongámonos en el caso de que existe la participación ambiental ciudadana, se generan los procesos y luego el momento de que las autoridades tengan que sopesar y ponderar esa participación, ahí no hay una vinculatoriedad. Esa ponderación finalmente no deriva en algún tipo de decisión final en torno a lo que ahí se está expresando en esa participación. Entonces, esa es la diferencia de hablar de vinculante, y por eso es que viene toda esta teoría, ¿cierto?, de la importancia de ahora declarar la vinculatoriedad de esta toma de decisiones para que no sea solamente un acto procedimental, sino que haya una incidencia final en la toma de decisión de lo público, sobre todo en el territorio. En cuanto a lo que menciona Alvin, sí creo que es elemental que reconozcamos que para que exista realmente una consagración de los derechos humanos ambientales en nuestro país, es fundamental que podamos reconocer la justicia ambiental. Y esa justicia ambiental tiene relación directa con la posibilidad de la participación y la democracia ambiental en la toma de decisiones. Hay una relación directa, insistir con esto. Nosotros siempre hemos hablado mucho, claro, de los derechos de la naturaleza, pero porque también entendemos que los humanos y las humanas son parte de la naturaleza. Pero a su vez también hay una deuda histórica con respecto a los derechos humanos ambientales. Y en esa deuda histórica hay una deuda con respecto a situaciones que yo creo que para ustedes van a ser muy fáciles de poder dimensionar. Tú no puedes comparar la incidencia que tiene una comunidad que va a ser devastada por un proyecto
extractivista gigantesco, ¿cierto?, de grandes inversiones, con la posibilidad que tiene un inversionista de poder instalarse en ese lugar. Para eso se tienen que generar todos estos mecanismos correctivos. Para eso necesitamos un Estado, una institucionalidad fuerte y robusta que permita una acción directa por parte de las comunidades para poder definir si es que no quieren ese proyecto en ese lugar. Y por lo mismo es que necesitamos una democracia ecológica para que haya una traducción concreta de los derechos humanos ambientales que en este momento han sido transgredidos absolutamente, sobre todo en zonas y territorios en sacrificio de nuestro país, y además también con respecto a un modelo de desarrollo que ha sido instalado y que no necesariamente es lo que han buscado los territorios desde también sus propias construcciones de forma de vida, economías locales, territoriales, y otras formas de relacionarse también con el entorno. Así que desde esa mirada es que entendemos que esto es fundamental que quede a nivel constitucional porque es una consagración directa de la posibilidad de que los derechos humanos ambientales puedan llegar a puerto. Hay una última pregunta de Loreto Vallejos. Gracias, Bea. Cami, gracias por la presentación. Voy a hablar desde la ignorancia máxima de una persona que no es ecoconstituyente. He visto el trabajo que hacen nuestros compañeros y la verdad es que tengo uno recibe, ¿verdad?, en esta comisión muchos conceptos de los ecoconstituyentes. Hablan de democracia ambiental, una serie de principios, biocéntrico, ecocéntrico, precautorio, y llegan y llegan. Y seguramente ustedes lo tienen en su mente muy estructurado, ¿no? Aquí se relaciona con esto, pero yo tengo solo dudas. Y ninguna duda, la única que no tengo es que tiene que estar. Si el tema es cómo nosotros, que no venimos de esa reflexión que ustedes han tenido por años, cómo nosotros podemos interpretarlo y consagrarlo aquí de manera que quede bien. No basta con que lleguen las normas y nos digan, ustedes vean lo que hacen. Entonces, tengo 3 preguntas. Democracia ambiental tendría que estar considerada en una parte donde nosotros consagramos la democracia. Nosotros somos la Comisión de Principios, Democracia, Mecanismos de Participación, etcétera. ¿Tendría que estar ahí democracia ambiental como una característica más de la democracia? Segundo, si no fuese así, bueno, podría ser así, capaz que me digas que no. ¿Dónde tendría que estar si no es así? Y la participación vinculante, ustedes mencionan que como principio del actuar del Estado, tendría que haber un principio de participación vinculante que nombre entre todas sus características el principio como ecológico, enfoque ecosistémico, medioambiental. Tendría que estar asociado a los mecanismos de democracia directa, porque si es así tendríamos que ponerlo en el segundo bloque de discusión y no en este de principio. Capaz que uno vaya a democracia, otro vaya a los mecanismos de democracia directa y, por otro lado, estos principios que se mencionan acá en esta propuesta tendrían que estar articulados con los principios de precautorio y todos los que hemos escuchado. Entonces, yo veo acá 3 escenarios posibles cómo incorporar estas ideas. Una es que se incorpore dentro de cuando hablemos de democracia, y ahí instalemos democracia ambiental. Otra es que hablemos del principio vinculante asociado a los mecanismos de democracia directa que vienen en el bloque 2. Y otro es que, además de todo eso, se consagren principios con enfoque ecosistémico, ecológico, medioambiental. Entonces, si nos puedes como ordenar, ¿cómo lo están imaginando? ¿Y qué tendríamos que hacer en esta comisión? Y vuelvo a repetir, ojalá sea como concreto para poder entender cómo lo están pensando. Perdón que me extienda, Bea, pero tenía la ensalada en la cabeza. Gracias, Lore. Camila. Sí, yo creo que justamente lo entretenido de la convención es que tengamos que estar armonizando todos estos conceptos. Yo les puedo explicar desde ya el paraguas del concepto de democracia ecológica, que en el fondo también fue un consenso al que llegamos porque la palabra más utilizada es la democracia ambiental, pero consideramos que esa es el paraguas. Y ese paraguas de democracia ambiental incluye participación o acceso a la participación pública, incluye información o acceso a la información, que ya sabemos que también no es fácil acceder a la información, por ejemplo, de los impactos de un proyecto en un lugar, por dar un ejemplo simplemente, y otro es justicia ambiental, que tiene que ver con la posibilidad de acceder a los órganos de la justicia, llámese tener abogados, etc.
De ese gran paraguas de democracia ecológica, entonces derivan estos tres escenarios de cómo se expresa la democracia en términos ambientales, que no significa que sea solo eso, ¿cierto? Pero que al menos esos son como los tres, dentro de estos principios que yo le decía que tienen una construcción a nivel internacional, etcétera, son los tres principales ejes de donde se ha enfocado la democracia ecológica en estos momentos. Lo voy a repetir: participación, información y justicia. Entonces, en estos momentos, por la distribución de la mesa, el eje de participación dentro de este paraguas de democracia ecológica llegó para acá. Nosotros más bien entendemos la democracia ecológica como un eje parte de una institucionalidad ambiental, entonces siempre pensamos que todo esto iba a ir a la Comisión 5. Pero debido a la distribución se generó esto, que una de las patitas de la democracia ecológica vino a esta comisión. Y yo al menos creo que el desafío va a tener que ser cómo desde esa estructura que se está generando, como no sé cómo decirlo, por política distributiva de la mesa, vamos haciendo que en el fondo se arme un todo coordinado, y probablemente este principio de participación, que era parte de uno de los ejes de lo que es la democracia ecológica, finalmente pueda nutrir la participación como ustedes la están viendo acá en la comisión. Camila, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Que te vaya bien. Les cuento que nos quedan solamente dos normas por ver. Una es popular indígena y el invitado es Hans Kuramil, y él nos pidió que estar a las 5 de la tarde porque pidió permiso en su trabajo, entonces tenemos que esperar los 15 minutos que faltan para poder estar presente. Y nos falta el compañero convencional Eric Chinga, pero no nos ha respondido ningún WhatsApp ni nada. Entonces lo estamos llamando para ver si viene, lo vamos a ir a buscar, para ver si viene, para que venga a exponer en estos minutos que faltan. ¿Ya? Así es que suspendemos unos minutitos nomás pero no se alejen, por favor, para que venga la próxima exposición de Norma esta tarde. Retomamos entonces la sesión de la comisión. Estamos, recordemos, en la sesión número 36 de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Vamos a revisar la última norma que nos queda para revisar esta tarde. Se trata de la iniciativa popular indígena 213-213-2, que consagra diversos principios. La presenta Hans Kuramil. Él es del pueblo mapuche, con patrocinio de 10 comunidades indígenas, 2 asociaciones y 36 personas. Son los artículos 1 y 20. Hans está a través del Zoom, ya lo saludamos. Así es que, Hans, tienes 5 minutos para la presentación. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Marri Marri Pupeñí, Marri Marri Pulamien, Marri Marri Cumpuché. Primero que todo quisiera saludar a los coordinadores que están hoy en la comisión, a los convencionales presentes también, agradeciendo la oportunidad de poder exponer ante ustedes esta propuesta que está firmada, como usted lo dijo, por más de 10 comunidades, una asociación indígena y también más de 30 familias que han firmado este documento y que son de distintas partes del territorio de la Araucanía, de distintas provincias y distintas comunas. Para nosotros es muy importante la iniciativa que presentamos hoy y que considere una serie de principios constitucionales de los cuales nos gustaría destacar especialmente en esta presentación. Lo primero, que Chile como una república intercultural y el Estado de Chile como unitario y descentralizado. En ese sentido, nosotros colocamos ahí en nuestro proyecto de que Chile tiene que ser una república democrática e intercultural. El Estado deberá garantizar el orden democrático libre que propicie el progreso económico y social, la iniciativa privada y la armonía pública. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. Como pueblos indígenas, nosotros creemos que es un imperativo que se reconozca a Chile en una república intercultural donde en una misma nación existen y conviven en armonía e integración diversas culturas, cada una con sus respectivos aportes y valor propio. Esto es lo que hace de que Chile sea un país rico y diverso, rico en su diversidad. Creo que eso es muy importante destacar y si se plasma de esa forma en la Constitución, la verdad es que estaríamos muy contentos. El Estado de Chile, junto con reconocer estas distintas culturas, debe asegurar también las condiciones que permitan su mantención respecto a la integración a la vida nacional. Algunas iniciativas concretas que pueden ir en esta dirección son, por ejemplo, incorporar clases de culturas originarias en las escuelas, enseñar acerca de algunos ritos, ceremonias de las diversas culturas, entre otras manifestaciones culturales que apoyen la pervivencia en el tiempo de las tradiciones y saberes de nuestros pueblos. Eso es muy, muy importante para nosotros y hoy día eso también ha permitido que muchas comunidades puedan de alguna forma llevar sus propios colegios y de esa forma también educar y transmitir su cultura, nuestra cultura y la cultura de todos los pueblos originarios a las nuevas generaciones. En segundo lugar, queremos también la consideración del terrorismo a nivel constitucional y una mayor seguridad. En ese sentido, colocamos ahí que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Acá las comunidades indígenas que suscribimos vemos con mucha preocupación y temor el rechazo que ha habido en esta comisión a las iniciativas que buscan mantener la consagración del terrorismo a nivel constitucional. Se ha argumentado que esto no es necesario por no ser materia constitucional, pero ¿cómo no va a ser necesario si hoy hermanos mapuches son asesinados en el Gualmapu a manos de narcoterrorismo? ¿Cómo no va a ser necesario si la seguridad y la paz social son objetivos fundamentales de toda constitución? Es materia constitucional, desde luego, debido a que una sociedad que no es capaz de hacer frente al terrorismo es una sociedad en la que no impera el Estado de Derecho y en la que el orden democrático, social e institucional se derrumba. Los grupos terroristas nos perjudican enormemente, ya que solo han contribuido en nuestra estigmatización y surgimiento de perjuicios como pueblos indígenas, especialmente por quienes menos conocen acerca del tema. En Santiago no se sabe mucho al respecto, pero los más afectados somos nosotros los que vivimos acá en la Araucanía, la gente que trabaja y por sobre todo el pueblo mapuche que muchas veces ha sido violentado, baleado, quemado y se ha destruido también el fruto de muchos de nuestros peñas y lamien. Tal como lo decía antes, muchos de nuestros hermanos han caído ante el poder de fuego de estos grupos y hace solo 3 semanas, para poner un ejemplo, asesinaron a sangre fría en Cañete a Andrés Cristian Villanao Cayupe, de tan solo 22 años. ¿Y cuál fue su pecado? Trabajar honestamente. Creo que eso es algo que no podemos permitir y que debe estar consagrado en la Constitución. En tercer punto, también queremos destacar la igualdad ante la ley y la negación de los privilegios que no se justifiquen. Los seres humanos somos libres en igualdad, en dignidad y en derechos. En Chile todos son iguales ante la ley y no se acepta ningún tipo de discriminación arbitraria. En este sentido, no estamos por establecer privilegios en favor de ciertas personas o grupos solo por criterios como el color de piel o las condiciones económicas, sociales, culturales, etcétera, o cualquier otro factor que no se ajuste a las reglas de la justicia y a los mandatos y directrices que otorga la razón humana. Somos todas personas que en nuestra riqueza intercultural debemos ser tratados con igualdad en plano de derechos y avanzar en una sociedad que establece ventajas democráticas para ciertos sectores, por ejemplo, sería realmente un error.
También el número 4, el deber al Estado, el deber del Estado y los habitantes de proteger el medio ambiente. Nosotros vemos el medio ambiente no como un sujeto de derecho, sino como nuestra casa. Es nuestra casa común con la que tenemos una ecointerdependencia en la cual le debemos respeto y cuidado. Se debe analizar este principio desde la perspectiva del deber de las personas y el Estado es el cuidado de la naturaleza. El medio ambiente es un elemento vital para nuestro libre desenvolvimiento, supervivencia y permanencia en el tiempo. Consideramos que es fundamental que se consagre el deber ineludible del Estado de resguardar la promoción y protección de la naturaleza y a lo que nosotros llamamos la Ñuque Mapu. Eso es muy importante, proteger a nuestra madre tierra. En otro punto también destacar la servicialidad del Estado. Y ahí colocamos nosotros nuestro proyecto que ustedes pueden ver que es bastante íntegro, que colocamos textualmente que el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común y el progreso. El Estado promoverá la integración armónica de todos los sectores de la nación, incluyendo las diversas culturas originarias, y asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. La persona es anterior al Estado y el propósito de este último es justamente servir a la persona y a la comunidad en miras del bien común. No consagrar este principio sería un riesgo de retroceso en el entendido de que estaríamos abriendo la puerta para la interpretación de que sea la persona la que está al servicio del Estado y no viceversa. Consagramos precisamente a las culturas originarias de la nación para que el Estado se vea obligado a la integración de esta y a la protección y de esa forma tengamos una relación armónica junto a la colaboración que puedan aportar tanto privados como organismos del sector público. Y bueno, a modo ya de conclusión, porque sé que estoy un poco pasado de los minutos, quiero señalar y hacer un llamado a todos los convencionales constituyentes a que puedan tener consideración esta iniciativa que hoy día presentamos y que ha sido ampliamente apoyada por las comunidades de la Araucanía, y no solamente por comunidades de la Araucanía, sino que también por asociaciones indígenas y que de alguna forma pretenden ser la voz de muchos de nosotros que hoy día nos sentimos abandonados y que finalmente no nos sentimos representados en esta convención. Por eso les pedimos que nos puedan, por favor, tener y leer esta propuesta que es tan importante para nosotros y que hemos trabajado muchísimo para que todos ustedes puedan conocerla. Chaltumay. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias por tu presentación. Abrimos ahora la oportunidad de hacer preguntas, comentarios a propósito de la explicación. Lo hago para los compañeros y compañeras que están a través del Zoom o también para mis compañeros y compañeras que están acá presentes en la sala. Hay una pregunta de Cecilia Uvilla a través del Zoom. No sé si hay alguna, también de Elisa Loncón acá en la sala. Partimos con Cecilia primero. Cecilia, te escuchamos en el Zoom. Cecilia, estás muteada, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ya. Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a Hans. Gracias primero que nada por su exposición. Yo valoro que decenas de comunidades propongan la consagración del terrorismo, de un Estado unitario y de una misma nación, la igualdad ante la ley, entre otras. La propuesta es bien larga. Yo quisiera que Hans nos pudiese explicar qué otro tipo de principios él no alcanzó a exponer en su exposición. Solo eso. Gracias. Bien, Cecilia, gracias. Elisa Loncón. Sí, saludarle, Lamien, por su exposición, saludar a las comunidades que han trabajado con usted proponiendo iniciativas de derechos políticos para nuestros pueblos. Creo que este momento tiene esa fuerza. Por primera vez estamos siendo convocados nosotros a escribir esta nueva Constitución. En temas de la propuesta de los derechos del Estado plurinacional y lo que implica el uso de los derechos colectivos, es un debate que aquí está instalado y lo hemos defendido con bastante fuerza, y lo suyo nos servirá para insumar, para robustecer lo que aquí estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, Elisa.
Hans, déjame ver si hay alguna otra pregunta. Por Zoom no, en la sala por ahora tampoco. Hans, adelante con las respuestas. Muchas gracias. Agradezco las palabras de la Lavín Loncón y también de la constitucional Cecilia Huilla, quien nos consulta también qué otras cosas no alcanzamos a decir. La verdad es que son muchísimas, porque hemos trabajado muchísimo con las comunidades para sacar un texto que fuera muy completo, muy íntegro, y en ese sentido nosotros también trabajamos la soberanía nacional para que sea indivisible y que resida esencialmente en la nación. También hablamos de los emblemas y en ese sentido destacar que colocamos ahí que los pueblos indígenas puedan tener sus propios emblemas, obviamente respetando los símbolos patrios, los símbolos nacionales. También que es deber del Estado resguardar la seguridad interna y externa de Chile, así como dar protección a la población y a la familia. También que es deber del Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, que es muy importante hoy día. Todas las personas contribuirán al sostenimiento del gasto público en conformidad a lo establecido en la ley, de acuerdo con su capacidad contributiva, que es deber del Estado promover y respetar el derecho de los consumidores y de la libre competencia, que el Estado promoverá también e incentivará la creación artística, el desarrollo de la cultura, etcétera, que el Estado en la consecución de la satisfacción de los derechos reconocidos por esta Constitución debe procurar también la sostenibilidad económica y social del Estado, que Chile es un Estado de derecho, etcétera. Tenemos muchas cosas ahí en nuestro documento que la verdad que esperamos que les sean de mucha utilidad para ustedes, para que puedan de esa forma también desarrollar una constitución que pueda ser para todos los chilenos y para todos los pueblos originarios, porque ninguno de nosotros nos queremos quedar fuera de esta gran casa que hoy día se está construyendo y que es necesario que se escuchen todas las voces. Yo creo que eso es muy importante y por eso también nosotros como grupo de comunidades de asociación indígena trabajamos muchísimo en esta propuesta para que sea también considerada por ustedes, los convencionales constituyentes que hoy día nos están escuchando. Así que Chaltumay. Muy bien, muchas gracias Hans por la presentación, por las respuestas. Te damos un abrazo y muchas gracias. Y ahí nos despedimos con esta presentación de norma. Gracias, Chaltumay. Esta era la última de la tarde, así es que llegó al término la sesión de hoy, casi con el tiempo que teníamos proyectado para la revisión de normas. Mañana vamos a continuar y vamos a finalizar ya con toda la revisión de normas en la mañana. Tenemos un día como con hartas normas para continuar revisando en la mañana. Así es que, como se cumplió el objetivo de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Nos vemos.